Arrancamos nueva entrevista en Todo al Aire con Ezequiel Peresini, que es uno de los dirigentes del FIT y de la izquierda socialista, que fue parte de la flotilla, que recientemente dejó mucha novedad y mucha información tratando de trazar este camino humanitario rumbo a Gaza. Sabemos lo que pasó posteriormente, las detenciones, pero bueno, ya están todos en Argentina, así que nos pareció una oportunidad interesante para que pensemos juntos qué está pasando en el mundo, cómo fue esa experiencia, y para eso lo invitamos a Ezequiel, que está con nosotros. Ezequiel, bienvenido. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos por la invitación, porque informar lo que sucedió con la flotilla global Sumut y particularmente todo lo que está sucediendo en Gaza es un acto valiente, porque Israel ya ha asesinado a más periodistas en la Franja de Gaza que los que se asesinaron en las dos guerras mundiales. Así que saludar tu valentía, tu disposición y la invitación. Ezequiel, te pregunto con respecto a eso, la situación de, esta vuelta tengo la sensación, ¿no?, que como parte de esta crónica, esta vez la tarea de la flotilla tuvo mucha más relevancia y mucha más cobertura, mucho más impacto a nivel nacional. ¿Tiene que ver con que esas experiencias se fueron como incrementando cada vez con más gente, con las presencias que tuvo capaz esta flotilla, ¿no?, como el caso de militantes de reconocimiento internacional, o fue un fenómeno más argentino porque bueno, había gente y representantes de renombre de nuestro país? No, creo que la flotilla global Sumut tuvo una envergadura distinta a las anteriores, porque fue la flotilla que intentó llegar a Gaza, la más grande de la historia, y eso es indiscutible, y no pudo ser ocultado por nadie. Tomó visibilización mayor porque fuimos 50 embarcaciones, cerca de 500 participantes, y logramos luego de 31 días recorrer casi la totalidad del Mediterráneo, sus 3.000 kilómetros que nos separaban desde Barcelona, que partimos el 31 de agosto, hasta las 30 millas marítimas que logramos llegar con distancia a Gaza. Fue preparado, fue consciente. Las iniciativas de flotillas son recurrentes. Desde el 2007 que Israel sostiene un cerco, un bloqueo criminal que no permite el ingreso ni de agua, ni de comida, ni de medicamentos, ni de materiales de construcción. Es de ese momento que se ha intentado romper el bloqueo. Hubo diversas expresiones, algunas de ellas fatales porque Israel la reprimió criminalmente, y asesinaban a 10 participantes en el 2010 en otra experiencia de flotilla, y este año hubo 3 experiencias de la flotilla global Sumut. Luego de la marcha mundial a Gaza, en donde intentamos llegar a Gaza caminando por las fronteras que separan a Gaza de Egipto, la iniciativa mundial fue poner en marcha una nueva flotilla, y que esta vez sí sea la más grande del mundo, para que no pueda ser ocultada, para que el genocidio quede expuesto ante la opinión pública, y así poder potenciar la lucha mundial del apoyo al pueblo palestino, y creemos que eso lo hemos logrado con creces. Ezequiel, todo el tiempo, mientras la flotilla estaba en marcha, corregime con la cantidad de días, fueron cerca de 40 y pico de días, ¿no? O más o menos ahí. Sí, fueron 48 días, porque salimos el 31 de agosto y la misión terminó para nosotros el 7 de octubre, cuando fuimos dejados en las fronteras por Jordania, cuando fuimos expulsados por parte de Israel. Esa es la totalidad de la misión. Cuando estaba planeada para hacerse en solo 18 días, se extendió en más del doble. Se extendió. Me acordaba me sonaba que eran más o menos 40 y pico de días, y la pregunta es en realidad porque ahora te voy a preguntar por la experiencia desde adentro. Nosotros obviamente vimos videos, escuchamos relatos, hemos hecho entrevistas también de manera telefónica con vos y otros de los dirigentes que estaban también siendo parte. ¿Cómo fue todo el proceso? Porque siempre estuvo latente la idea de que en algún momento la flotilla iba a sufrir las detenciones. Sí, desde el momento en que llegamos a Barcelona nosotros nos preparamos para actuar ante el proceso de interceptación, de detención y de secuestro, porque era la hipótesis más probable. Porque era la más probable porque todas las flotillas anteriores habían sufrido los mismos tipos de ataque. Y además, mientras navegábamos, el ministro de Seguridad de Israel, el nazi Ben-Gvir, salió a decir que nos iban a tratar como terroristas, que éramos enemigos del pueblo de Israel y que nos iban a detener, secuestrar, y que no se iban a garantizar ninguno de los derechos democráticos para nosotros, para las y los tripulantes
de las embarcaciones. Ya había sido avisado eso, claro. Había sido avisado, habíamos sido notificados y nosotros preparados, pero a pesar del temor que obviamente genera estas declaraciones, nosotros íbamos con la moral muy alta porque estábamos sostenidos por una creciente movilización de los pueblos del mundo en apoyo a Palestina. Nos iban sosteniendo la gran despedida que sentimos en Barcelona, donde decenas de miles se acercaron al puerto de Mol de la Fusta. Lo mismo sentimos un gran acompañamiento en los puertos de Túnez y luego el gran paro que sucedió en Italia, una movilización del conjunto del pueblo trabajador, de los estudiantes, de las mujeres, de los defensores del ambiente. Eso era lo que nos sostenía en movilización permanente. Fue toda una novedad eso, ¿no? Digo, sobre todo porque digo, a ver, uno esperaba movilizaciones en algunos lugares de América Latina, en Argentina, por supuesto, habiendo dirigentes del FIT, pero la movilización tan masiva en Italia, me parece que fue todo un dato, ¿no? De la toma como de conciencia, pues estoy seguro que en esa movilización, por lo que se vio en imágenes, no había solamente militantes de la izquierda italiana o solamente universitarios con una ideología, ¿no? Me parece que fue más grande. No, ese es el cambio cualitativo en la lucha de clases a nivel mundial. El conjunto de los pueblos del mundo ha entendido que Israel no es una democracia progresiva para Medio Oriente, sino todo lo contrario. El genocidio televisado demostró una vez más y de manera brutal de que Israel es un enclave imperialista, sostenido por el imperialismo inglés y luego por el imperialismo norteamericano, que sostiene una expulsión masiva del pueblo palestino de sus tierras históricas, que aplica el exterminio y la guerra civil para concretar su objetivo, y la conciencia se extendió masivamente. No solamente las clases trabajadoras, las organizaciones sindicales de la izquierda, son las organizaciones democráticas, las organizaciones liberales, las organizaciones barriales, y esto se combinó con el ascendente proceso de lucha de las mujeres, de las disidencias sexuales, el derecho, las movilizaciones crecientes de defensa del ambiente ante el saqueo y la destrucción capitalista. Todas las luchas de los últimos 20 años son parte de este movimiento mundial y creemos que expresan la unidad de acción que hay que sostener, que hay que cuidar, que hay que potenciar y que hay que sostener hasta conquistar una Palestina única, laica, democrática y no racista del río al mar, que es el objetivo y la forma final de derrotar el genocidio. ¿Qué crees y qué evaluás de este acuerdo, ¿no? Que está tratando de llevar adelante Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza? Esto que a veces queda la duda de si es un acuerdo de paz, porque digo, mientras se dice una cosa, después terminás viendo acciones militares como las que se vieron incluso por estas últimas horas. ¿Vos crees que efectivamente tiene un objetivo o un horizonte claro ese acuerdo, digo, más allá de las liberaciones recientes y demás? Primero que creemos es que no es un acuerdo de paz. Es una tregua frágil y muy circunstancial. Lo pregunto así a propósito porque es como está titulado en medios del mundo, ¿no? Si empezamos a hilar un poco más fino en la realidad y lo que en realidad está sucediendo, que es una tregua momentánea, muy frágil, que fue producto de que las grandes movilizaciones han incrementado el aislamiento político, diplomático de Netanyahu, y esto ha obligado a que Trump, el jefe del imperialismo norteamericano, tenga que tomar algún gesto político, tratando de salvar también a Netanyahu de la movilización mundial y de los reclamos que hay dentro de Israel, salvar su figura para salvar al Estado de Israel, protegerlo, pero que más allá de que efectivamente celebramos el retorno de los gazatíes que intentaban ser expulsados y la liberación de los presos palestinos, la verdadera intención de este acuerdo es profundizar un plan de colonización sobre el territorio histórico de Palestina, repartirse ese territorio histórico entre las potencias imperialistas del mundo, porque ahora también la Unión Europea reclama una parte en ello, e impedir la autodeterminación del pueblo palestino, porque quieren imponer ahí un gobierno cuatripartito de las grandes potencias del mundo, no del pueblo gazatí y del pueblo palestino, sobre un territorio robado, diezmado. Hoy el territorio histórico que reconocen al Estado palestino muy parcialmente es la ínfima parte de la ínfima parte de su territorio histórico. Es por eso que nosotros exigimos que se retiren de manera inmediata todas y cada una de las tropas israelíes del territorio histórico de Palestina,
que se liberen todos los detenidos, que se garantice la autodeterminación del pueblo palestino y su forma de gobierno que elija, y que se garantice también el retorno de toda la diáspora palestina, de los 5 millones de palestinos que han sido expulsados de su tierra en los últimos años. Esos son los únicos mecanismos posibles que podrían garantizar la paz en Medio Oriente. Mientras Israel siga existiendo como un enclave imperialista, genocida, con métodos nazis, la paz que dice Trump no son más que mentiras. Y todo esto que está pasando ahí, ¿no? Digo, y que se profundizó quizá, o que lo venimos viendo, pues son varias las novedades, ¿no? Ezequiel, por un lado, que los últimos 2 años, desde aquel atentado fatal, ¿no? Repudiable de hace 2 años, por parte del grupo Hamas, lo que pasó ahí es que empezamos a ver televisada, de alguna manera, un conflicto, ¿no? En el minuto a minuto, con imágenes cruentas, tremendas. Entonces, por un lado, la novedad de eso, si se quiere, ¿no? De esa televisación de mucha crueldad, 24/7 durante 2 años, pero después también viajar en el tiempo y saber que esto no empezó hace 2 años, sino que por ahí tomó cierto relieve por esto de tener imágenes en el celular, en los canales de televisión, profundizado, pero que viene de más larga data. Entonces te pregunto un poco por esa novedad, ¿no? Del 24/7 de esa información, y después por lo otro, ¿a qué crees que corresponde todo eso tan cruento también, ¿no? Digo, con ese pueblo sometido. El sometimiento del pueblo palestino viene desde hace 78 años, y esa opresión y explotación ha tomado distintas formas en el tiempo. El 15 de mayo pasado celebramos un nuevo aniversario de la Nakba, en árabe significa expulsión masiva, con la cual el imperialismo y el Estado de Israel, recientemente fundado, expulsó a más de 400.000 personas que fueron obligadas a abandonar su territorio histórico. De ese momento en adelante estuvieron las guerras de los 6 días y distintas expresiones con la cual el imperialismo y Israel seguían buscando el objetivo de ocupar el conjunto del territorio histórico de Palestina, y hoy la ultraderecha nazi-sionista que dirige hoy el Estado de Israel profundiza esa política ante un hecho de la resistencia palestina que el 7 de octubre tomó sus acciones, busca aplicar un genocidio para aleccionar el conjunto de los pueblos y tratar de conquistar esa idea nazi-sionista que es el Gran Israel, que no solamente piensan ocupar Palestina, sino el sur del Líbano, parte de Siria, parte de Irak. Es por eso que Israel, en su plan, en su ideología, en su política, en su extensión y militarización, es incompatible con los derechos democráticos y la existencia de la paz del conjunto de la humanidad. Claro, tiene que ver con todo, ¿no? Con las tensiones económicas, con la tensión territorial, obviamente que está atravesado por todo. Incluso pensaba con cuestionamientos internos también, ¿no? Porque no todos los ciudadanos de Israel, de hecho me parece que también otra de las novedades de esta vez fueron los reclamos internos que empezaron a haber contra su primer ministro. Totalmente. En Israel había un proceso de movilización creciente de repudio al gobierno de Benjamín Netanyahu. Recordemos que antes, hace 2 años, 3 años hacia atrás, antes del 7 de octubre, Netanyahu estaba cuestionado y iba a ser enjuiciado por casos de corrupción. Esto fue frenado por el ataque genocida que lleva adelante, pero también ha surgido dentro del pueblo judío enormes expresiones antisionistas. Algunas de ellas se han visto muy fuertemente con movilizaciones en Israel, con grandes porciones de la juventud que se niega a hacer el servicio militar o de ir a cumplir las órdenes nazis para ejecutar las personas en Palestina, solidarizándose con los derechos palestinos, exigiéndole al gobierno que firme un alto el fuego de manera inmediata, y a nivel mundial la crisis del sionismo aporta al aislamiento de Netanyahu. Esto se ve muy fuertemente en los Estados Unidos. En New York va a haber elecciones en un corto periodo de tiempo, y uno de los dirigentes que está que puede ganar las elecciones ha dicho que apoya al pueblo palestino. Las encuestas en los Estados Unidos, New York es la ciudad del mundo con mayor población judía del mundo, y se puede expresar a contramano de las definiciones históricas del sionismo y su alianza con el imperialismo yanqui. Las encuestas en Estados Unidos demuestran que la mayor cantidad de la población está a favor del pueblo palestino y de Gaza, y ya no
del Estado nazi sionista de Israel, justamente porque el genocidio ha demostrado el proyecto político, ideológico, económico, militarista, nazi, genocida que significa Israel, y el pueblo ya no está dispuesto a soportarlo. En ese sentido, digo, y retomando un poco lo que hablábamos y contabas de Nueva York, las movilizaciones en Italia, ¿vos ves un mundo polarizado? Ayer justo leía algunas reflexiones del ensayista que escribió Los Ingenieros del Caos, ¿no? Que ahora sacó su nuevo libro, y me llamó mucho la atención esto él hacía como una especie de reflexión diciendo que el mundo tuvo una pseudo estabilidad en las últimas décadas, que en realidad es algo que es algo totalmente discontinuo, por decirlo de alguna manera, para la historia de la humanidad. Y como que ahora lo que estamos viendo en realidad, bueno, son eso, otra vez las tensiones. Yo no sé, y por eso te lo pregunto, Ezequiel, digo, no sé si tengo una idea acabada sobre el tema, pero ¿crees que estamos en un mundo polarizado? ¿Crees que estamos en realidad en un mundo convulsionado por las nuevas tecnologías que no sabemos bien hacia dónde van a ir? Ahí ya podemos meter todo, ¿no? Inteligencia artificial, puestos de trabajo, desarrollo, etcétera, etcétera. Pero ¿crees que hay un mundo polarizado? ¿Crees que estamos convulsionados por las cosas que este tiempo impone? ¿A qué crees que corresponde todo esto? Yo creo, y parte de los análisis de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, de la que formo parte, venimos analizando esta situación de la polarización social y creemos que se debe particularmente a la grave crisis de dominación que vive el imperialismo norteamericano y la gran descomposición que está sufriendo el sistema capitalista a nivel mundial, que desde 2008, en su último pico crónico de crisis, ha demostrado que solo significa más hambre, miseria, guerras y explotación, en donde el 1% de la población mundial acapara las riquezas del 90% restante, y el 90% de las grandes masas populares del mundo tiene que conformarse con el solo 1% de la riqueza. El crecimiento de la desigualdad, el crecimiento de los ritmos de explotación, de la pérdida y la destrucción de los derechos sociales, ha despertado la movilización de los pueblos del mundo. Así vimos las primaveras árabes en los países árabes que buscaron terminar con dictaduras de antaño, y exigiendo los derechos sociales ante los ajustes que aplican los gobiernos. Vimos los estallidos en Europa, diversos, vimos caer gobiernos recientemente en América Latina, en Perú se está viendo nuevamente. Expresiones como las que el 2001 vivimos en Argentina se han extendido como reguero de pólvora, porque es el legítimo derecho de los pueblos del mundo a sacarse de encima a los gobiernos que gobiernan contra nosotros. Esas expresiones del movimiento de masas en busca de una alternativa ha incrementado la polarización, porque los grandes capitalistas, sus gobiernos y partidos políticos también han encontrado en la ultraderecha una expresión política para tratar de frenar ese ascenso mundial que busca una alternativa al capitalismo. Y esa expresión de ultraderecha, a veces fascista, casi fascista o nazi, como se expresa en Argentina con Milei, o en Estados Unidos con Trump, o más cruelmente en Palestina con el genocidio de Netanyahu, es una respuesta de lo más concentrado del capital financiero, de lo más reaccionario de los capitalistas, que plantean utilizar medidas extremas de represión para tratar de controlar el descontrol reinante, y nosotros creemos que estamos del lado contrario, estamos junto con los pueblos del mundo y queremos desarrollar esa movilización hasta las últimas consecuencias para organizar una salida obrera, socialista, con democracia de los trabajadores y los pueblos a la crisis capitalista que nos ofrece el imperialismo y todos los partidos gobernantes en cada uno de los países. Y eso tiene su correlato también, porque mientras hablabas recién pensaba en, bueno, este supuesto acuerdo, ¿no? Que vamos a tener, no se entiende bien si antes o después de que termine el proceso electoral en nuestro país de este año, pero de alguna manera me parece que también, digo, tiene que ver con eso, ¿no? Digo, a través de lo económico podemos volver otra vez, ya estamos condicionados, sí. A estar más condicionados todavía. Todos los gobiernos repiten las mismas fracasadas recetas anteriores, que es ajuste y represión, ajuste, represión, ajuste y represión. Efectivamente ya no hay ciclo creciente de desarrollo y de bonanza, sino que solo hay más hambre y miseria y explotación.
el imperialismo norteamericano está organizando una contraofensiva imperialista y cuenta con agentes locales como es Milei, que vuelve a arrodillarse y entregarse al Fondo Monetario Internacional, a la plata de Donald Trump, a cambio de los ajustes estructurales, que es entregar el trabajo, los derechos laborales, las jubilaciones, las universidades públicas y las grandes conquistas del movimiento obrero y de masa de nuestro país y del conjunto del mundo, que han sido conquistas de la movilización, la lucha y la organización de la clase trabajadora y de los pueblos, están hoy en grave peligro con estos gobiernos. Sí, la expresión en Medio Oriente, el genocidio, es la expresión más aguda, más crítica y más descompuesta de este proceso. Por eso nosotros fuimos en la flotilla global Sumut a solidarizarnos con el pueblo palestino, a luchar en contra del genocidio, pero a la vez a defendernos a nosotros. Porque ese proyecto que está hoy desarrollándose en Palestina es un proyecto para el conjunto de la humanidad. La ultraderecha viene a plantear que está dispuesta a matar, a asesinar, a terminar con todos los derechos para recuperar la manija de la sartén en momentos de crisis, de convulsiones y de revoluciones también. Te llevo de vuelta a los 48 días, ¿no? Con esa flotilla que fue puesta en marcha. Ezequiel, y te pregunto, ¿qué te pasó en el momento donde, bueno, ya la detención era inminente o cuando comenzó a ser realizada, y cómo fue el posterior, ¿no? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo estuvieron? Bueno, también estuvo Celeste Fierro, ¿no? Dentro de los detenidos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Durante los 31 días de navegación encontramos a entrañables compañeras y compañeros que fueron el soporte y el sostén para enfrentar lo que se venía y que estábamos preparados para hacerlo. Fueron, sin embargo, momentos muy duros, porque el 1 de octubre a las 8:30 de la noche se aproximó a nosotros un barco de guerra militar de los Estados Unidos. De allí salieron 2 embarcaciones de aproximaciones rápidas, y sobre el Sirius, la embarcación que nosotros navegábamos con Juan Carlos Giordano, mi compañero de Izquierda Socialista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, se subieron una veintena de militares sionistas fuertemente armados, con sus visiones nocturnas. Nos redujeron, nos quitaron nuestras pertenencias, y durante un día completo, en 24 horas, navegamos lentamente hasta llegar al puerto de Asdod. Ahí comenzaron las humillaciones y los maltratos de una manera escandalosa. Nos bajaron a la fuerza, nos golpearon y nos sentáramos como si estuviéramos en Guantánamo, uno al lado del otro, en un playón de estacionamiento del puerto. Allí se hizo presente Ben-Gvir y nos dijo: todos ustedes son terroristas y van a ser detenidos. Firmó su famoso video para amedrentarnos, pero nosotros le respondimos con el canto de Free Free Palestine: paren el genocidio. Rápidamente allí fuimos esposados con precintos plásticos, pasamos por migraciones en donde se nos acusó y se nos sancionó bajo la falsa acusación de haber querido llegar ilegalmente a Israel. Nosotros no queríamos llegar a Israel, nosotros navegábamos aguas internacionales, e Israel hizo un operativo completamente ilegal, que fue secuestrarnos de aguas internacionales y llevarnos contra nuestra voluntad y a la fuerza a sus cárceles de migraciones. Nos enviaron con los ojos vendados en los celulares, en los colectivos de la policía. Nos encarcelaron en las cárceles de máxima seguridad en Ketziot, la cárcel de máxima seguridad más grande del mundo. Que dicen que es tremenda, aparte, ¿no? Digo, se vieron imágenes justamente a partir de las detenciones que circularon mucho en los medios, algunas historias, y dicen que es un lugar pesado. Es un lugar pesado, pero nosotros vivimos la ínfima parte de del daño que ejecutan allí sobre el pueblo palestino. Ahí hay miles y miles de presos palestinos, hay niñas y niños, hay gente que está condenada sin juicio a pena de muerte, a cárcel perpetua. Nosotros fuimos encarcelados juntos, todas las personas de la flotilla, obviamente en celdas sobrepobladas, no se nos dio la comida, no se nos dio el agua, sufrimos simulacro de fusilamiento, la costumbre nazi de apuntarnos en la noche en las celdas con las armas largas y poner las miras láser sobre nuestras frentes, las humillaciones, pero como contábamos con el apoyo de la lucha de los pueblos del mundo, nos salimos fortalecidos, aguantamos y fuimos liberados luego de 6 días después, no amedrentados ni atemorizados, sino todo lo contrario,
llegamos a Ezeiza, nos recibió una movilización y estamos más potentes para seguir desarrollando la movilización en apoyo al pueblo palestino. Increíble eso, cuando surgieron las detenciones, la especulación era, bueno, esto interviene Cancillería, va a durar 24, 36, 48 horas, casi una semana. Se prolongó hasta el 7 de octubre, que era el momento culmine en el cual el Estado de Israel no quería tener a 300 personas detenidas, mostrando una vez más su carácter represivo y criminal. Es por eso que nos llevaron a la frontera con Jordania. Allí nos recibieron colectivos de Jordania, nos llevaron a un centro deportivo y allí cada uno de sus países, al ser liberado, buscaba su representación consular. Nosotros nos bajamos como una niña o un niño que no encuentra a los padres en la puerta de la escuela porque no hay representación parlamentaria en Jordania y la embajada dirigida por Milei ya nos había avisado que no iba a hacer ninguna gestión política por nuestra liberación. Afortunadamente el consulado del hermano país en la República Oriental del Uruguay nos acogió y realizó todas las gestiones para que podamos estar ese dato, en casa. Es un dato importante ese, pienso, ¿no? En términos regionales también y sobre todo, bueno, con la gestión reciente de Yamandu Orsi, ¿no? Como presidente, imagino que eso habrá tenido que ver. Agradecemos al pueblo uruguayo centralmente y a las compañeras y compañeros de Uruguay que fueron parte de la flotilla con quienes compartimos esos días en Jordania. Afortunadamente ya están liberados todas las personas y todos vamos llegando a cada uno de los países lentamente y hoy eso se está expresando en más movilizaciones. Hoy hay una movilización muy importante, hoy miércoles se está desarrollando una movilización muy importante que seguramente será parte histórica de la lucha de los pueblos del mundo en apoyo a Palestina. Me gustaría, Ezequiel, encarar este tramo final, por ahí ya hablando más de lo local, ¿no? Hablando del contexto, bueno, lo fuimos monitoreando, ¿no? Por supuesto, a partir el vínculo, ¿no? Entre lo que está pasando en nuestro país, con lo que está pasando en términos globales, con el vínculo con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero te pregunto, ¿qué estás viendo como dirigente? Le contamos también a quienes nos estén viendo y nos vayan a ver, pues esto va en diferido, también queda subido y se puede ser visto reiteradamente. Lo que te quería decir es, ¿qué estás viendo también? Porque fuiste, le contamos a quienes miren, diputado provincial, también en Córdoba. A esto lo menciono porque hablando de la representación federal, hablando también de los territorios que están siendo bastante castigados en estos tiempos. Vos mencionabas antes a los jubilados, a los estudiantes, después podemos meter a los comerciantes, a los trabajadores y vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. ¿Qué ves en tu provincia? ¿Qué ves cuando recorres diferentes puntos del país por tus actividades como dirigente? ¿Qué historias te estás encontrando o cuáles son las que más te conmueven? Yo fui legislador provincial en Córdoba del 2015 al 2019. Claro. No te privas de nada, ¿eh? Agarrás, la lucha, hay que agarrar todo puesto de pelea, hay que agarrarlo, sostenerlo. Pero siempre todo lo que se pueda. Te tocan cosas relevantes en los momentos más peliagudos, por lo menos en los últimos 10 años, claro. Exactamente. Después me fui a Perú, a vivir 2 años en Perú y a construir nuestro partido hermano allí en Perú, acompañando las rebeliones enormes del pueblo peruano, y viví 3 años también en Chile luego de la rebelión popular del 2019. Volví a Argentina con la ultraderecha en el gobierno, con un claro cambio político, con un Milei que se decía ser un león, pero que el día de hoy se ha demostrado que el pueblo trabajador de Argentina ha comenzado a identificarlo como su enemigo, porque todas sus promesas de ser distinto a la casta se han mostrado no más que una mentira y una propaganda. Él proponía recontraajustar al pueblo trabajador, lo empezó a hacer, pero encontró un freno en la movilización popular. Fue extraordinario ver las movilizaciones masivas del movimiento estudiantil en defensa de la educación, la creciente solidaridad con los jubilados. Nosotros estamos todos los miércoles en la puerta del Congreso con Izquierda Socialista y el Frente Izquierda acompañando a las y los jubilados, y la creciente solidaridad. Así que ha comenzado la crisis política porque Espert, socio de los narcos, Karina Milei, recibiendo el 3% de la coima
de los discapacitados, en medio de un proceso en donde decían plata no hay, pero para los grandes capitalistas sí, para pagar. Nos hemos enterado que la deuda externa se ha pagado más en estos últimos meses de lo que se destina al pago de jubilaciones. Entonces todo esto empieza a ser notorio y empieza a demostrar que la ultraderecha no es ninguna alternativa, sino que serán los enemigos que nos van a liquidar. Entonces la movilización ha comenzado, la crisis política ha comenzado, saludamos la movilización y nosotros del Frente de Izquierda en estas elecciones venimos a proponer un programa político y una salida de fondo ante el gobierno de Milei y el Fondo Monetario. Somos la única organización política que plantea que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos una importante disputa y una discusión con los compañeros y compañeras que se dicen peronistas y ser una alternativa a Milei, porque cuando ellos fueron gobierno reconocieron toda la deuda externa que nos dejó ilegalmente el gobierno de Macri, la expresión anterior de la derecha, y que la presencia de Milei al poder, la asunción de Milei al poder, demostró un voto equivocadísimo de los pobres de este país, pero también un desconocimiento muy grande y un rompimiento muy grande con el peronismo, porque el peronismo propuso que nos iban a llenar la heladera y nos terminaron hambriando un más. Por eso queremos que contra Milei la movilización es la alternativa y la expresión política de esa es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que está en cada una de las luchas y tiene un programa político de salida de fondo a la crisis capitalista, porque ya no van más los parches para resolver los urgentes problemas del pueblo trabajador. ¿Sabes? Con eso que decís, Ezequiel, eso último, hay dos cosas interesantes que está bueno por ahí para charlar también en cuanto a lo local, que es, en los últimos días, en el Congreso empezó a sonar fuerte, a partir de esta posibilidad de acuerdo con el Tesoro norteamericano, la posibilidad de que, bueno, los sectores opositores, en el sentido amplio, empujen la posibilidad de que si esto no pasa por el Congreso, si este acuerdo no pasa por el Congreso, sea declarado como nulo. Me parece algo interesante, ¿no? Digo, en cuanto a algo que pueden estar quizá en mancomunión muchos sectores de la oposición a pesar de sus matices. Te pregunto por eso y por si crees que también quizá la salida, la alternativa a esto, en algún momento sea algo más amplio en el orden de... bueno, los que creemos en la democracia y en las instituciones y queremos un país que nos incluya a todos y los que no, ¿no? Como algo, una bisagra quizá más contundente, ¿no? Nosotros consideramos que contra la ultraderecha de Milei, contra su brutal motosierra, contra el ajuste criminal, hambriador que está llevando adelante, necesitamos la más amplia unidad para desarrollar la movilización. Nosotros queremos que en las calles nos tenemos que encontrar todas las personas que defendemos los derechos democráticos en este país, que estamos en contra de la represión, las organizaciones sindicales de mujeres, y exigimos la dirección a las organizaciones que están dirigidas por dirigentes peronistas a que así lo sea. Las grandes movilizaciones expresan eso. Así se expresó con los grandes paros, cuando la CGT rompe los pactos, aunque sea momentáneamente, que sostienen con el gobierno de Milei, las movilizaciones son realmente enormes, extraordinarias, y creemos que por ese camino hay que ir, no por el pacto con el gobierno, como expresa la CGT, y nosotros venimos mucho discutiendo porque el devenir del gobierno en el primer momento y en el momento limitado anterior de hace unos meses, contó con la complicidad de los dirigentes peronistas, porque muchos nos invitaban, incluyendo a Cristina, no hay que movilizar, hay que esperar a las elecciones, y durante todo este periodo hemos perdido salario, hemos perdido derechos, hemos perdido jubilaciones, hemos perdido presupuesto universitario, los derechos de las mujeres han sido pisoteados y creemos que no hay tiempo que esperar. Hoy proponen algunos que el Congreso de la Nación sea la escribanía de lujo que termine firmando este acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos de Milei con Trump. Nosotros lo vamos a firmar en contra, pero no confiamos en que el Congreso pueda ser el organismo que resuelva los problemas del pueblo argentino, sino la movilización. Nosotros queremos que en el Congreso no hay que firmarlo. Hay algunos que están haciendo negociaciones para firmarlo, validarlo y darle un certificado a un nuevo acuerdo de unidad política entre los partidos patronales. El FIT no será parte de eso. Nos encontrarán en la calle luchando contra el acuerdo, porque creemos que hay que derrotar este acuerdo y todos los acuerdos anteriores para poder recuperar los recursos naturales, para poder recuperar la soberanía, para poder recuperar los destinos
del país para resolver los urgentes problemas de la clase trabajadora tienen que gobernar las y los trabajadores y no los capitalistas y sus partidos políticos patronales. Ezequiel, y después en cuanto a... me interesa porque hablabas de la internacional, ¿no? De trabajadores y trabajadoras, y sabes que me interesa con eso preguntarte, porque en diferentes momentos de la charla sobrevolamos el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Los celulares, después el mundo del trabajo, y ¿cuál sería la idea acabada que están desarrollando o la hipótesis sobre la que vienen trabajando con respecto a lo que depara, ¿no? Para este presente que ya tiene color de futuro y el futuro inminente, el mundo del trabajo, ¿no? Pienso en el vínculo que tienen con el laburo, no sé, pibes de 20 y pocos años, acá en el mundo, digo, ¿cómo lo están analizando eso? La crisis capitalista a nivel mundial a partir del 2008 ha mostrado un devenir de que las crisis están siendo cada vez peores, cada vez más agudas, y que el conjunto de las clases trabajadoras del mundo está viviendo cada vez peor. Así, los capitalistas nos presentan a las nuevas tecnologías como una alternativa de libertad para los trabajadores, así presentan el emprendurismo o el trabajo individual, pero el sistema capitalista sigue necesitando de los grandes recursos naturales y de la explotación de grandes masas de la clase trabajadora. Así ningún auto puede construirse sin la necesidad de las plantas industriales, que como por ejemplo aquí en Córdoba o en Santa Fe, en Rosario siguen siendo masivas. Ninguna casa se puede hacer sin el trabajo de la clase trabajadora manual y del movimiento obrero. Las clases, a pesar de que digan que un celular puede dar clases, las clases para las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en nuestras escuelas públicas tienen que ser llevadas adelante por profesionales de carne y hueso, los enormes trabajadores docentes de este país. Nosotros creemos que las nuevas tecnologías deberían ser una herramienta al servicio de la liberación, del esparcimiento, del ocio, del arte, de la recreación y de la inteligencia de los pueblos del mundo, y no una herramienta para la opresión, porque los grandes medios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas que dominan la inteligencia artificial son de los grandes capitalistas y la utilizan en ese sentido. Nosotros seguiremos peleando por un mundo en donde todos los recursos que tengamos, tecnológicos, políticos y económicos, estén al servicio de la libertad de los pueblos y no de su opresión. ¿Y qué crees que puede ofrecer la Argentina en todo ese esquema que contás y en todo lo que puede venir para adelante? ¿Dónde crees que puede estar nuestro potencial, ¿no? Pensando en ese mundo? Nosotros siempre peleamos desde nuestra internacional por la unidad de los pueblos. Partiendo de ahora, creemos que Argentina y los pueblos hermanos de Latinoamérica debemos conformar un bloque de países deudores que no le paguemos al Fondo Monetario Internacional. Porque el problema que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, con el saqueo que significa la ilegítima y ilegal deuda externa, es un problema común de los pueblos del mundo. De esa manera podemos disponer nosotros el cuidado del ambiente, podemos recuperar la soberanía. Creemos que hay que estatizar en nuestro país y en el conjunto de Latinoamérica las empresas que han sido privatizadas por la onda neoliberal y que han sostenido todos los gobiernos progresistas en los últimos años. Hay que terminar con esa ola de privatizaciones y que las grandes empresas de servicios estén en manos de los trabajadores, propiedad única del Estado, para resolver los urgentes problemas y allí podremos plantear la necesidad de organizar la economía en torno a las necesidades humanas de las personas, de la clase trabajadora y de los pueblos. Tenemos enormes recursos, pero no queremos que el litio se vaya a las multinacionales y nos dejen los huecos de hambre, miseria, explotación y contaminación, como sucede con la Barrick Gold en los últimos años, u otros tantos ejemplos. Hoy se está discutiendo el problema del uso del agrotóxico en el Congreso. Quieren autorizar las fumigaciones indiscriminadas para seguir siendo el granero del mundo, en donde sembramos soja, se la llevan los grandes puertos. Hay que terminar con los puertos privados que se llevan todo a otro país y ni siquiera pagan los impuestos. Necesitamos tener una banca única, recuperar el monopolio de la banca para terminar con el saqueo, con la fuga de capitales,
Todo este programa lo tiene el Frente Izquierda de los Trabajadores, y Argentina tiene para ofrecer décadas de lucha y una enorme clase trabajadora, una enorme experiencia de lucha del pueblo argentino para la organización y las luchas del conjunto de los pueblos de Latinoamérica, que hermanados podemos dar lecciones en encontrar una alternativa a la barbarie capitalista. Nosotros creemos que eso se llama socialismo con democracia obrera, otros le podrán poner otro nombre, pero creemos que es por ahí. Ezequiel Peresini, dirigente del FIT, de la izquierda socialista, integrante de la flotilla Sumud, que estuvo en el último viaje humanitario rumbo a Gaza. Gracias por la visita a Todo el Aire y a Pelusa Stream también. Muchísimas gracias a la producción, a vos por conducir, un grato momento, y estamos a tu disposición. Gracias, querido. A vos.